Ya chicos, les doy entonces la bienvenida a esta nueva clase virtual. Hace tiempo que no nos hemos visto. Es un gusto saber de ustedes, un gusto también saber que se están conectando de a poco más alumnos. Ya partimos con poquitos, pero ahora ya vamos avanzando en la cantidad de alumnos que se van conectando, así que eso me tiene muy contento, ya me tiene muy alegre, ya viendo cómo ustedes también se están preocupando de sus quehaceres educacionales, ya, así que estoy muy contento. Vamos a comenzar entonces a retomar el contenido que hemos estado tratando en las clases virtuales anteriores, que tiene relación con el texto dramático, ¿ya? Para eso yo les solicité que tuvieran su cuaderno de lenguaje a mano para poder anotar algunas cositas y que tengan los apuntes necesarios más adelante para poder trabajar, ¿ya? Comenzamos entonces con el objetivo de la clase, que es comprender los momentos que se desarrollan en la obra dramática. Comprender los momentos que se desarrollan en la obra dramática. Les voy a pedir que tengan escrito en su cuaderno el objetivo de la clase, ¿ya? Y que me vayan diciendo, ustedes ya saben, me vayan diciendo a medida que van terminando, que ya acabaron de escribirlo para que sigamos avanzando, ¿ok? Ya, hoy día solamente vamos a ver cómo se estructura una historia en una obra dramática, ya, porque generalmente un cuento tiene algunas partes que son fácilmente reconocibles como inicio, desarrollo, final. En el caso de una obra dramática, de una obra de teatro, las partes cambian, ¿ya? Generalmente las películas, las series y las obras de teatro están construidas de la misma manera. Y esto lo vamos a ver hoy día. Ya de eso vamos a hablar. ¿Estamos listos ahora sí? Bien, avanzamos. Vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos que hemos visto durante las clases pasadas, ya con respecto al teatro y con respecto también al género dramático. Ya, primero, la clase pasada vimos los elementos dramáticos. Acuérdense, cuando nosotros hablamos del origen del teatro, hablamos de el teatro, ¿de dónde provenía? ¿De qué país? ¿Alguien se acuerda? De España. No, de Grecia. Muy bien, de Grecia, Grecia. excelente, excelente. Gracias a qué dios o para qué dios crean el teatro Dioniso, los griegos. Dioniso. Muy bien, Dioniso. muy bien. ¿Era el dios de qué? Del vino, del vino. Muy Es bien, semidios del vino. muy bien. No, El dios del vino, ¿ya? Excelente. Los griegos, acuérdense que crean el teatro para alabar a Dioniso por haberles enseñado a los seres humanos a fabricar el vino, ¿ya? Y gracias a eso también comienzan a crear ciertos elementos que actualmente nosotros seguimos utilizando en el teatro, ¿ya? Primero está el teatro como lugar, ¿cierto? ¿Quién se acuerda dónde estaba el teatro o cómo era ese teatro? En en una una montaña. montaña, Era muy era grande como una para que se brújula, escuchara el eco. Muy bien, en Era una, grande una brújula, un para que se semicírculo, algo escuchara así. el Era eco. como un círculo, pero la mitad era doble. No era el excelente. eco. Muy bien, en una montaña era como una especie de círculo, como una señal wifi vista desde arriba, y como alguien dijo por ahí, se hacía de esa manera para que se pudiera escuchar el eco y pudiera rebotar el sonido, porque así las personas que asistían al teatro podían oír la obra, ¿ya? Pero nosotros también vimos los elementos dramáticos que contiene un texto dramático, ¿ya? Primero está el dramaturgo. ¿Quién era el dramaturgo? Ay, no me acuerdo. El poeta. El autor de la obra, el autor de la Ay, obra. excelente, muy bien. El autor de la obra dramática, el autor que escribe la obra de teatro, se llama dramaturgo. En la poesía se llama poeta. En el género narrativo se llama autor. En el caso de el género dramático, en las obras de teatro se llama dramaturgo. Luego vimos los personajes, ¿cierto? Estos son los que siempre nosotros ya conocemos, personaje principal y personaje antagonista. Y le voy a pedir a esa persona que pueda bajar o apagar el micrófono. Ya, ahí sí. Los diálogos. ¿Por qué una obra dramática está construida a través de diálogos? Para que se pueda guiar. Ya, muy bien. ¿Qué diferencia
un texto dramático de una narrativo? ¿Qué tiene el dramático? ¿Me podría repetir de nuevo, profe? ¿Cómo yo diferencio un texto dramático de uno narrativo? Porque el texto dramático lo actúan. El texto No posee narración, no posee narración. Muy bien, se actúa y no posee narración el texto dramático, ¿ya? Al no poseer narración, son los actores o los personajes los que crean la acción y por eso tienen diálogos. Muy bien. Y por último, las acotaciones. ¿Qué era qué era una acotación? Era algo importante que lo ponía entre paréntesis. Excelente. Como alguien dijo por ahí, como no hay narración, ¿cierto? No hay un narrador que nos cuenta la acción, el dramaturgo o el director de la obra ponía cosas entre comillas o entre paréntesis para poder explicarles a los actores o a los mismos personajes lo que estaban haciendo o lo que tenían que hacer, ¿ya? Y eso estaba entre paréntesis, se llama acotación, ¿ya? Muy bien. Esto ya lo vimos, esto fue lo que hablamos en la clase anterior. ¿Por qué un texto dramático no posee narrador? Porque en el texto dramático lo actúan. Ya, se actúa. El texto dramático se actúa, entonces como... ¿Eso hay que escribirlo? No, no es necesario que lo escriban. Acuérdense que yo les aviso a ustedes cuando tienen que copiarlo en el cuaderno. Entonces, en el texto dramático no posee narrador porque son los personajes los que construyen la acción, ¿ya? Ya vimos esto, ¿cómo se llamaba el autor de una obra dramática? ¿Cómo se llama el autor? Dramaturgo. Muy bien, dramaturgo. ¿Quiénes realizan la acción de una obra? Los personajes. Los que realizan la acción son los personajes. Los personajes, muy bien. Bueno, ¿qué era un diálogo? También lo explicamos. La conversación. Muy bien, la conversación. ¿Para qué sirven las acotaciones? Va a indicar al Son indicaciones. Al dramaturgo, para indicar al dramaturgo. Ya, son las indicaciones que entrega el dramaturgo. Muy bien. Y generalmente están entre paréntesis. Entre paréntesis, muy bien. ¿Ya? Bien, esto fue lo que conversamos en la clase anterior. Continuamos entonces. El contenido que hemos estado tratando durante esta unidad ha sido primero el origen del teatro, después hablamos de los elementos dramáticos, hoy día hablaremos de la estructura interna de una obra dramática y después más adelante hablaremos de la estructura externa de una obra dramática. Voy a salirme porque parece que alguien quiere entrar. Nice. Ahí sí. Ya. Vuelvo al Power. ¿Ustedes me dicen si se ve? ¿Se ve? Se ve, sí. Se ve. Se ve. Ya, muy bien. Se ve. Ya, excelente. Continuamos. Bien, acá tenemos presente una obra dramática, un ejemplo de obra dramática, que si ustedes se dan cuenta, ¿qué elementos posee para yo darme cuenta que es una obra dramática? Tiene la acotación paréntesis. y un diálogo. Porque lleva entre paréntesis. Muy bien. Primero tiene acotaciones, ¿cierto? Que están entre paréntesis. Por ejemplo, la que está acá. ¿Ya? La voy a subrayar. ¿Dónde está el lapicito? Acá está. Ya. Esto, ¿cierto? Es una acotación. Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más dijo algo por ahí? ¿Qué tiene? El diálogo. Diálogo, muy bien. Acá están marcados los personajes, ¿cierto? En rojo. Y tiene marcado su diálogo. Muy bien. Acá también aparece algo que lo vamos a hablar la próxima clase, que es esto de acá, el acto. ¿Ya? Las obras dramáticas están divididas por partes y esas partes se dividen a su vez en actos. ¿Ya? Eso lo vamos a conversar la próxima clase. Hoy día vamos a ver cómo se desarrolla la historia internamente. ¿Ya? Bien, la estructura de una obra dramática, como la que acabamos de ver rápidamente, tiene dos formas de ver. La manera interna y la manera externa. Cuando nosotros hablamos de la manera externa, son las divisiones de cómo se estructura el texto. ¿Ya? Porque generalmente yo puedo ver un texto dramático o un texto narrativo y sé que tiene un inicio, ¿cierto? Un desarrollo, ¿y qué más? Inicio, Y un final, final, ¿cierto?
Ya, y yo, muy bien, y ahí está su estructura de una obra narrativa. Pero en el caso de la obra dramática, esa estructura se divide de distintas maneras, de acto, cuadro y escena. Y eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Hoy día nos vamos a centrar en esto, en la estructura interna. Entonces, esta estructura interna son las etapas de cómo se presenta la historia, ¿ya? Toda historia tiene que tener un inicio, ¿cierto? Se tiene que desarrollar y después tiene un final. En el caso de la obra dramática, este inicio parte con acontecimientos precisos, ¿ya? El desarrollo, para poder entenderse mejor, tiene que tener algunas partes precisas también. Al final, tiene que resolver todo el problema que se está presentando. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. La estructura interna. Partes de la historia dramática, ¿ya? En toda obra de este género, del género dramático, reconocemos una progresión temática y le da unidad y coherencia. Esta progresión permite distinguir distintos momentos que estructuran, que se estructuran en torno a un conflicto. Este conflicto, Bastián, apaga tu micrófono. ¿qué es un conflicto? Una pelea. Es como una pelea. Entre los personajes. Es una pelea, ya, es una pelea. O un ¿qué dijo por ahí? Miguel parece que fue. Entre los personajes. Más fuerte, se escuche bien. Una pelea entre los personajes. Ah, una pelea entre los personajes, muy bien. El conflicto vendría siendo el problema de la obra. Todas las obras dramáticas, por ejemplo, una película, que también es parte de una obra dramática, una teleserie, ¿ya? Tienen un problema que hay que solucionar durante la historia, ¿ya? Ese problema se llama conflicto, ¿ya? Este conflicto permite que la obra se desarrolle mejor y permite también el choque entre el personaje principal y el personaje antagonista. Generalmente, ¿cuáles son las tres partes de una historia? Inicio. Inicio de desarrollo. Inicio, desarrollo y final. Muy bien. Inicio, desarrollo, final. Generalmente las historias están construidas de esa manera para dos cosas. Para que el tema se logre entender y para que tenga una progresión de acciones hasta el final de la obra y que el conflicto se logre resolver, ¿ya? En el caso de la obra dramática, esta estructura se desarrolla de distintas maneras, ¿ya? El inicio, en la obra dramática le vamos a llamar presentación, ¿ya? En el desarrollo hay dos cosas, está el nudo y el clímax, ¿ya? Y el final nosotros le vamos a llamar desenlace, ¿ya? Esto lo vamos a ir explicando punto por punto para que ustedes lo vayan entendiendo, pero este orden desde presentación, nudo, clímax, desenlace, todas las obras, todas las películas y teleseries tienen este mismo orden y lo tienen que cumplir para que la obra o película se pueda entender mejor, ¿ya? Ustedes pueden ver cualquier película y se van a dar cuenta que todas van a tener este mismo orden. Ahora vamos a ir explicando punto por punto qué significa cada una. Ya, presentación. ¿Por qué creen ustedes que se llama presentación? Porque se presentan todos los Porque se presenta a todos los personajes. Presenta a la persona. Presenta. Muy bien. Se presentan el Se show. presentan los personajes, así de simple. Nos muestran quiénes son los personajes, cuáles son sus motivaciones, y también nos presentan el conflicto, ¿ya? Nos presentan el problema que ellos van a tratar de enfrentar, ¿ya? De Por eso enfrentar se entre llama- ellos mismos. Exacto. Por eso se llama presentación, ¿ya? O sea, no es que salga el personaje a decirme yo me llamo Juanito y voy a hacer esto en la obra, no, sino que la historia misma me va presentando a los personajes. Sí. ¿Ya? Desde Por el, eso, de papel hecho. por eso se llama película o serie. claro, igual que la serie, igual que la película. Casa de papel. Oh, yeah. En el caso de una serie, en el primer capítulo a mí me presentan los personajes y me presentan también el problema, ¿ya?
Seguimos. ¿Qué es un nudo? A veces cuando yo estoy abrochando los zapatos hago En la un nudo. segunda parte de la obra es como un desarrollo, algo así. Ya es parte del desarrollo, muy bien. Pero, ¿qué es un nudo? Cuando yo estoy abrochándome los zapatos y hago un nudo, ¿qué ¿Es es el eso? problema? ¿Ah? Como un ¿Un problema de la conflicto. obra? Un conflicto. Ya, ¿Es el bueno. problema de la obra? Ya. El nudo vendría siendo la relación entre el personaje y el problema. No se llama nudo porque cuando yo estoy haciendo un nudo con los zapatos, con los cordones de los zapatos, los cordones, ¿cierto?, se entrelazan y hacen una especie de Rosita. unión, ¿cierto? O de una, claro, una rosita o una unión. En el caso de una obra dramática, se le llama nudo cuando se entrelazan la vida de los personajes con el problema y ahí comienza la verdadera obra. ¿Me entienden? O sea, los primeros minutos de la película a mí me presentan los personajes, pero ya luego viene cómo ellos desarrollan el conflicto. ¿Ya? A eso nosotros le llamamos nudo, cómo se relacionan o entrelazan los personajes con el conflicto. Vamos con el otro, clímax. El clímax llega en toda obra, película, llega un momento de tensión, ¿ya? Tienen que pensar que el clímax es el momento de más tensión de la película. Ahí le voy a pedir a alguien que está moviendo mucho el micrófono, parece, que pueda apagar el micrófono. Ya, ahí sí. Silencio. Ahí sí. Estamos en Ya. clase. Entonces, ejemplo, ¿le ha pasado a ustedes que están viendo una película y de repente sienten que ustedes son parte de la película porque están sintiendo las Sí. emociones de los personajes? Sí, ¿Sí? ¿O les da me ha tristeza? pasado más de 5 veces. Ah, muy bien. ¿O les da tristeza lo que le está pasando al personaje? ¿O les da rabia? ¿O les da mucha risa? Si tocan un perro, ¿Mm? me enojo y me pongo triste. Cuando el personaje está pasando algo o está Lo busco y lo extermino de la faz entonces de la ustedes también se sienten agitados. ¿Le ha pasado? Ya, eso se llama clímax. Es el momento de la obra y se está acercando al final, donde se concentra la mayor tensión porque el problema se está solucionando, ¿ya? Es el momento de la obra donde ya la solución está llegando a su fin. Por ejemplo, en Avengers, Infinity War. ¿Cuál sería? La batalla No, final, la otra. el La otra, clímax. Endgame. ¿Cuál sería el clímax? Yo no lo vi, La profe. pelea final, la pelea final, la pelea final. Muy bien, la pelea final, cuando se juntan todos los superhéroes, ¿cierto? En la película, ahí comienza la batalla final y ese sería el clímax de la obra. Siempre en una película o en una obra de teatro, cuando la película se acerca al final, estamos ya acercándonos también o estamos a lo mejor en el clímax, ¿ya? Cuando ya se está solucionando todo. Entonces, en Avengers, cuando se juntan todos los superhéroes a pelear contra Thanos, ya ahí estamos en el clímax de la obra. ¿Me entienden, cierto? Endgame, Todos los superhéroes. la Endgame era reforma hasta que aparecieron todos los superhéroes y ahí. Cuando ¿Y qué empezaron pasó a ahí? pelear se puso entretenida. ¿Y qué le pasa a la persona que ve eso? ¿Cómo se siente? Aburrido. Aburrida. Divertido, Se siente como divertido. ¿Ah? Me gusta esa película. Está buena, pero por lo menos el final. Ya, bien. Todos Sigamos. acá la vieron, ¿verdad? ¿Todos acá la vieron? Es bacán cuando Hulk mata a Thanos. ¿Cuál? ¡Mentiroso! Esa cuestión nunca pasa. Profe, yo nunca la vi. Ya, pero Ah, ok, cualquier, entonces no digan. No, que yo lo vi en Netflix. Ya, pero pero cual- Yo lo vi. ya, pero cualquier en otra película Play. en la que sea, ustedes van a encontrar un momento de más tensión que se llama clímax. ¿Cuándo vi la Endgame? ¿Ya? Miguel. Ya, Miguel, silencio, por favor. Ya, muy bien. Ya, seguimos. Cuando el clímax de la obra ya finaliza, ya el momento de tensión ya se pasó, llegamos al desenlace. El desenlace ya nos conduce al final de la obra. Es cuando el problema, el conflicto se resuelve,
Ya no Ya está tenemos arreglado. problema, porque claro, ya está arreglado. Y al estar arreglado, ya no tenemos más sentido, ya no hay más sentido de seguir con la obra y por Ya no tanto hay se conduce al final. Profe, Sí, está bien Dime. planteado en el ya no hay desarrollo de más la... texto. Ya no hay más texto en la obra. ¿Cómo? Ya no, cuando termina ya no hay más texto en la obra, por eso no se Claro. Entonces nos acercamos al final Mucho y texto. ya se resolvieron Mucho los texto. conflictos. Mucho ¿Ya? texto. Vamos a ver, veamos, voy a volver a poner este esquema para que ustedes mismos me vayan diciendo. Ya, acá está. ¿Lo están viendo, cierto? El esquema. Sí. En cada obra, entonces, ¿por qué motivo, alguien que me pueda responder, por qué motivo tenemos que tener este orden? Porque Porque si no todo Porque la está persona- desordenado y... Importante que debe ser porque ahí va con... Porque si no, no se podrá ver la película bien. Entonces pusieron ese orden. Ya, primero que tiene que estar Porque ordenado, no no- puede estar Porque desordenado. los que ven las películas... Imagínate si fue todo. Porque no se iba a entender. Si ponían el final al principio y el principio al final no se entendía. Ahí obviamente van a entender, por eso le pusieron ese orden. Ya, muy bien. ¿Ya? Si hubieran puesto el final en el principio y el inicio en el final, no se entendería la película. Claro, de la pierde película. sentido, pierde sentido. Y es la manera también, es la manera en cómo se van presentando las acciones y cómo se van presentando las etapas de la obra para que la obra se vaya entendiendo mejor y se vaya resolviendo el conflicto. ¿Ya? Bien. Vamos entonces ahora con el resumen, que lo que es resumen, ustedes acuérdense que sí va en el cuaderno. Es que El resumen, esto sí, vamos a explicarlo primero. ¿Ya? Estructura interna del dramático. La estructura interna son los momentos en que se desarrolla el conflicto, ¿cierto? Primero, ¿qué es el conflicto? cuando uno va mal la pelea con los personajes. Ya, una pelea o sería un problema, el problema que está en la obra. en La la película. historia. ¿Qué sucede en la presentación? Se presentan todos los personajes. Ya, se presentan los personajes y también el conflicto. ¿Qué pasa en el nudo? Subida del protagonista del ¡El clímax! El problema. Que ya está Personajes- arreglando el tema. La vida de los personajes se entrelaza con el conflicto. Ahí le voy a pedir quién es el que está como tarareando. Ya, ahí sí. ¿Qué es el clímax? ¿Qué es el El clímax? momento de la Cuando ya se acción. está momento como de la acción o cuando ya se está arreglando el problema. Excelente. Es el momento de más tensión de la obra, ya cuando nos estamos a la acercando. guerra. ¿Ya? Y por último, ¿por qué la obra finaliza en el desenlace? ¿Por qué en la pelea final? Porque es Pues cuando se lo arregla mismo que pasa. Casi siempre en la pelea final. Porque el resumen de la que pasa. pelean todos, piu, 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 y último que paran pasa. todos y Ya, pierde el villano Porque y se gana el resuelve- héroe. porque se Se resuelven los resuelve el conflictos problema. y se le da fin, ¿cierto?, a la obra. Ya voy a esperar que terminen los que faltan. ¿A qué le falta? ¿Profe? A mí no, yo ya terminé todo. ¿Los que terminaron ya se pueden ir? Vamos a hacer el cierre y nos podemos despedir. Listo, Voy a profe, listo. Ya, le voy a hice hacer el ya. cierre. Pasamos entonces. Los que no hayan terminado, acuérdense que yo vuelvo a poner entonces la diapositiva, ¿ya? Después Bien, de la chicos. clase jugamos. Ya, silencio. Ya. Bien, chicos, Ahí jugamos. entonces con eso finalizamos. La próxima clase vamos a ver la estructura externa de una obra dramática. Acuérdense lo que les dije sobre la prueba de conocimiento que se les va a entregar para que la puedan desarrollar y la hagan llegar durante la otra entrega de canastas. Los trabajos de lectura también ya fueron subidos a la plataforma y los trabajos que corresponden al mes de septiembre también fueron subidos a la plataforma para que los puedan realizar. Ustedes saben que los pueden hacer o en Word o los pueden hacer en su cuaderno y le sacan fotografía y me la mandan a mi correo, ¿ya? ¿Ya, chicos? Eso fue todo. Eso fue todo. Espero que se encuentren bien. Espero que nos veamos la próxima clase.
¿Cuándo es la próxima clase? Va a ser... Voy a ver inmediatamente cuándo va a ser la próxima clase. Va a ser el lunes 21. El lunes que viene. O sea, El lunes no 21, ¿ok? pero otro lunes. Ya, chicos. Los que ya terminaron de copiar se pueden retirar, así que un gusto. Chao, profe. Cuídense mucho. Chao, profesora. Chao, chao. Yo, profe, lo voy a enseñar un poquito.